todos comunistas, son unos masturbadores, así de simple, punto. Y se inventan términos, mezclan términos, se apropian de los personajes famosos, y solo es eso, pura emoción, no hay razón, no hay nada. Al menos en la derecha también hay emoción, sí la hay, pero somos gente más racional, sabemos de economía básica. Esa es la gran diferencia. Aquí sobre Está en el Castillo vienen a mundo. venderte que es una especie de comunista y analfabeto con un sombrero. No sé lo que. La verdad es que es bastante friki. O sea, aquí se presenta un personaje con un sombrero y no sé, creo que no lo vota nadie, no lo sé. La verdad es que ponen así a la política latinoamericana como un poco friquismo, ¿no? Como cuando pusieron a este, al, AMLO, al venezolano ahí diciendo que hablaba con pajaritos y que aparecía, ¿cómo se llama? Maduro, Nicolás Maduro, que se le sí. apareciera Chávez y no sé qué. Entonces ponen así, es como que es un poco todo así, medio folclórico, es lo que la impresión Recontra, que recontra, da recontra, es la que. recontra. Es que eso vende, o sea, eso a la gente le gusta. O sea, aquí somos llorones, amigo. Aquí somos recontra llorones, somos recontra emotivos, somos medio salvajes, la verdad. Somos medio salvajes. Y ustedes en Europa nos ve a nosotros como animales, supongo. ¿Qué miedo? Si tú le hablas a los africanos, digamos, indigenistas sobre LGBTismo o feminismo o cosas de estas modernas, les molesta y se enojan mucho, no les gusta. O sea, el verdadero indigenista no le gusta eso, que anden hombres besándose con hombres en la calle, esas cosas. No, 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 o sea, Pero hay y a los un choque. marxistas tampoco les gusta, ¿eh? O sea, que tampoco quiero decir, eso es de tal, pero a los marxistas tampoco les gustan esas cosas. O sea, a ver qué vamos a pensar aquí lo que decía Marx y Stalin y Lenin y toda esta gente y el Che, incluso de los gays. A ver, vamos a pensar aquí. O sea, pero eso de que en Cuba había campo de concentración contra los gays, es verdad, ¿no? ¿No es cierto? Como trabajo forzado, ¿verdad? ¿Sí o no? O sea, eso decían, pero yo no lo sé. Tiene que ver con la Eso, cuestión de la decadencia burguesa, ¿no? En la visión si, purista si, marxista. si viene Vaquero, es lo que dijo que iba a hacer. Dijo que Vaquero no creía en que Vaquero es más bestia aún que. Porque Armesilla es racional, tiene su cosa, pero Vaquero es todo. Es la cosa más ahí, pum, 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 sota, caballo y rey. Que el Vaquero dijo que había que hacer, que él no creía en matar a la gente y tal, ¿no? O sea, a él solo le gustan Lenin, Stalin y Hoxha, el de Albania. Entonces, no, el Cuba no es comunismo, Corea del Norte tampoco, es una, no sé qué, entonces, sota, caballo y rey. Y dijo que no, que matar a la gente no, que había que reeducar. Entonces, que el campo de concentración que metería aquí en España, Mira, se pero acabó la algo, mira, España. me hace A acordar que palos, a palos. En Argentina hubo un debate, ahí estaba el famoso Kaiser, Axel Kaiser, versus un profesor de Argentina, de la UBA. Y este señor, como te digo, como te repito, vive en el mundo de las ideas. Es un masturbador mental. Dijo al final, señores, señores, Venezuela es capitalista. No jodan, pues. O A sea, ver, Venezuela es capitalista, dicen. Venezuela, o sea, una cosa marxista, o sea, no es más capitalista que otra cosa. Ahí estoy de acuerdo. Porque Venezuela, o sea, la gran mayoría de las empresas siguen siendo privadas, de los empleados siguen siendo privados y tal. Lo que pasa es que Venezuela Sí, pero es un desastre, montaron un desastre, pero no es como Cuba, como, no, es otro rollo, ¿eh? O sea, no diría tampoco que es un régimen socialista, Venezuela, o sea, socialista, no, digamos, marxista. esa frase es una falacia, pero esa frase es una falacia del vaso medio vacío. O sea, ellos dicen Estados Unidos, Alemania, Noruega, Finlandia, Suecia son socialistas. Ellos Ah, dicen bueno, que claro. Argentina y Cuba y Venezuela son capitalistas. Entonces, no, es una falacia del vaso medio vacío, medio lleno, pues, no joda, pues, o sea, viven en el mundo de las ideas, solamente se inventan términos, ¿sí? Dicen verdades a medias, son verdades a medias, nada más. O No sé sea, por y, 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 tabaco de y liar, Armesilla, Luis. Es que ese es el lado, fíjate, yo creo que el lado, digamos, no tan, el lado de unión, que es lo que hablaba el otro día, no sé, en el video que subí el otro día. Lo que nos une con Vaquero y con Armesilla y con toda esta gente es la crítica que A ellos mí hacen. no me une nada. Te une a ti, a mí no me une nada. A ti te une que son tíos y te molan. A mí nada. Te Ay, que pones fíjate que cachondo con él. en cierta manera
esos personajes así como Stalin, como Carlomagno, esos que llegaron de sinvergüenza a rey o a emperador, me crean como una cierta cuestión de admiración que es difícil, que es una cuestión, ahí vamos otra vez a la memesprexia. Por eso hablaba del estalinismo zen, por eso el título es el estalinismo zen, porque puede llegar a la conclusión de que un tipo se hace con el poder, y se hace con el poder, y bueno, y la gente es lo que quiere, ese poder, la gente lo pide, que es el problema también de... Exacto, estimada Daniela. Es un dominio, en realidad es un control, es el control cultural. No sé ahí, Alberto, ¿tú qué opinas? Porque en eso había una pequeña diferencia siempre entre Alberto y yo, que Alberto no... Que yo te decía que como monárquica yo veía que Stalin, mira, hizo una cosa interesante, hizo una cosa lo carnomagno, ¿no? Ahí llegó de la nada, de ser un... No me gusta lo que hizo Stalin como, digamos, como epopeya, como héroe, como heroicidad lo que hizo, porque, vamos a ver, yo considero, por ejemplo, en ese sentido admiraría, por ejemplo, te pongo un ejemplo de lo que admiraría, al de la dinastía Ming. Es decir, cuando vienen los mongoles, conquistan y montan la dinastía Yuan y saquean todo aquello, un campesino se rebela contra los mongoles y los expulsa del país y forma una dinastía. Y esa dinastía es una nueva elevación cultural y, digamos, marca las fronteras de lo que es la China, China, es decir, porque la siguiente China, la Qing, es la de los manchures, que les conquistan de nuevo. Pero la Ming es de una persona, un campesino chino, que se convierte en emperador y forma un imperio dinástico completamente chino. Y además no son los Han, que son los antiguos señores, sino que es completamente popular. Eso sería para mí un héroe, ¿no? En cambio, Stalin lo que hace es matar a su gente, mata a civiles y es una guerra civil. Entonces, Stalin no puede ser un héroe desde ese punto de vista, porque no, o sea, digamos, ¿a quién libera Stalin? A nadie. Y mata a un montón de rusos. Entonces, ¿qué coño? No sé. Sí, sí. Es como Cromwell, que le jodan a Cromwell, ¿no? Mi padre indirectamente admiraba a Adolfo Hitler. Qué bueno, qué auténtico. Entonces, mi papá, está igual que mi papá. Todo mi linaje, o sea, yo soy el primero que habla español. Wow. ¿Entiendes? Mi papá, mi abuela, Qué mi bisabuelo, todos son maras. Cosa más rancia, qué maravilla. ¡Qué maravilla! Dios mío. O sea, mi papá recién aprendió español a los, creo que 12, 13 años, adolescente. Y mi abuelita nunca habló español. Entonces, yo, o sea, nacer iba, ya, pues, soy hispanoparlante, bestial, una cosa alucinante. Pero mi lengua me parece muy extraña, la verdad, una lengua muy extraña, muy difícil de aprender. Nunca me enseñaron, muy difícil de aprender, la verdad. Si voy a aprender quechua, porque es más fácil. Sí, era, digamos, el idioma, era como el español de antes de que llegara España, ¿no? Era el idioma Aprende de tus antepasados, que vas a aprender el quechua. Ahí Francisco no va a estar de acuerdo contigo. Francisco cree que deberías aprender eso, ¿no? La mayoría de los extranjeros o en Europa creerán que Castillo habla. Falso. Pedro Castillo no sabe hablar. No sabe. No, eso es. Castillo, el presidente de Perú, hispanoparlante. No sabe hablar nada, no sabe hablar ni en español. ¿Qué cojones? No sabe hablar ni en español. Claro. Yo le di entrevistas. Decir tradicionalismo y decir izquierda es una contradicción terminológica. Creo que ahí estoy de acuerdo con Armesilla. O sea, si tú eres tradicionalista, no puedes ser de izquierda. O sea, es como una negación. Que está bien que ahora están de moda las negaciones. Pero ahí está la cuestión paradoja cuántica del peronismo. Pero que es izquierda y a la vez tradicional. ¿Por qué? Porque mira, el indigenista, el indio peruano es recontra católico. El indio peruano es recontra tradicionalista. ¿Por qué? Porque durante, o sea, supuestamente el español le impuso a la iglesia católica, no es así, no le impuso nada. El indio peruano adoptó la iglesia católica porque era mejor que su paganismo antiguo, así de simple, punto. O sea, es que la izquierda
dice muchas cosas, entremezcla, hace un cóctel de mierda y una cosa espantosa. Así que Armesilla igual está cayendo en lo que supuestamente a él le han dicho, supuestamente lo que él piensa, pero no es nada, no hay nada, no hay nada. Pero Castillo de izquierdas, sí, está en contra del LGTB, está en contra del aborto, está en contra, o sea, todas esas cosas de lo social es supuestamente de derecha, ¿no? Pero Este es más porque tradicional. ellos tienen una bien marcada, pues. Claro. Ah, ya, oye, otra cosa, mira, los indigenistas supuestamente rechazan ¿no? Eso, ¿no? De los gays, ¿no? Los homosexuales, pero en la cultura peruana, pre-incas, sí habían gays, sí había, solo que ellos no lo quieren aceptar. Sí existen indigenistas, no lo quieren aceptar, no les duele en el alma aceptar esas cosas supuestamente feas. Entonces, solo es discurso, amiga, solo es discurso Claro, y hay nomás, mucho, no le creas nada, no le creas nada. Un indigenista no le creas nada, amiga, no le creas nada, son es que unas mierdas esa hay gente. mucho de recreación. Yo te lo digo por lo que veo acá en Chile, hay mucho de reinvención, ¿no? Que está bien, porque al final es cierto que las instituciones están en crisis, es verdad. Y lo que yo le decía una vez a Alberto, me acuerdo de que no inventes la Policía Nacional o arregles la Policía Nacional Española, inventa la policía hippie si quieres y vas a tener mejores resultados, ¿no? Por el mundo como es ahora. Entonces, esa cuestión de renovar las instituciones, de cambiar las instituciones, es un poco un planteamiento interesante, sí, que es válido, pero que ellos se van por el lado equivocado. Es que el problema del progresismo es que se va por el lado equivocado. O sea, cuando ya empiezan a decir cosas como que el capitalismo, por ejemplo, crea el discurso o promueve el discurso de odio, entonces ya que se les está yendo la cabeza por un lado, se están yendo por el lado del ridículo, o sea, no están entendiendo. Había que mandarlos a leer escritores marxistas, fíjate, mándalos a leer Mark Fisher, Deleuze y Guattari, mándalos a leer marxistas, porque ya están hablando tonterías, los progres hablan tonterías. Se ríe Francisco. Ten en cuenta, una cosa, amiga, voy a recordar Deleuze y que hay veces Guattari. que yo era de izquierdas, yo era memeo izquierdoso, La progresista, Ilíada. indigenista, siempre lo voy a recordar, siempre lo voy a recordar. Claro, que lean, no sé, que lean la Ilíada, que toquen un poco tierra, ¿no? Que se den cuenta de Los que la clásicos, naturaleza... los clásicos. Las religiones del libro son bastante materialistas. Se construyen, no son como las razones no es como la razón teórica de los filósofos, pero las religiones del libro se construyen sobre una razón práctica que se va heredando, un conocimiento que se amasa a lo largo del tiempo. Eso llega a ser una serie de normas morales y ese tipo de cosas y costumbres que los conservadores y tradicionalistas deben mantener. Bueno, pues el socialismo, el cristiano, es también materialista. Quiero decir, en la idea de Cristo es una revolución del pensamiento, pero no es una revolución de los cuerpos. Entonces, o sea, decir, de revolución de los cuerpos en tanto que es una revolución política, pero lo que pretende el socialismo es eliminar la propiedad privada, que iría en contra del derecho natural. O sea, básicamente es la idea de que Cristo no era colectivista, sino que era un defensor de, bueno, esa es la idea. La dialéctica de Cristo es indefensos contra poderosos. Entonces, Marx encadena con esto, con explotados, explotadores. Pero Marx hace una explotación asociada a las clases y propone, que es lo que dice Gustavo Bueno en la conclusión de Materialismo y Socialismo, que el socialismo es un sistema, una sociedad sin clases. Y eso es muy divertido porque describe esa sociedad sin clases como exactamente igual a la capitalista en todo, o sea, sociedad con clases, pero con una diferencia. Y es que los que mueven los hilos por detrás son los filósofos materialistas. Lo que yo digo es que ni siquiera Marx, en su idealización, en su socialismo, en su idealización esta, que también es contratradicionalista, porque es en parte poscapitalista y precapitalista, o sea, coge de la tradición lo que le apetece y quema lo demás, entonces es una revolución en ese sentido nihilista. La idea es eso, que Marx no es capaz de ofrecer una buena respuesta al final. Sus teorías no demuestran la realidad, no son materialistas. ¿Por qué? Porque son socialistas, ese es el tema. Pero en el fondo, al final, o sea, quiero decir, incluso Marx tiene que admitir que es capitalista, al final, porque al final es el capitalismo, es el mercado lo que está más cerca de la materia, lo que es más realista, y no el Estado, que es el socialismo que quiere Marx, que está alejado de la materia, de la realidad, que quiere que lo solucione todo desde la razón teórica.
Entonces es un racionalista de la Revolución Francesa y por ese sentido es un conservador y no un revolucionario. Entonces, la revolución consiste en no dar un paso atrás, quiero decir.